La Iglesia del Nazareno llega a Guatemala en 1904. El 10 de noviembre de ese año, llegan a Puerto Barrios los misioneros Richard Simpson Anderson y Annie Maud Watson de Anderson, juntamente con el reverendo Butler. Posteriormente se mudan a Livingston y Zabal, lugar donde fundan una congregación de habla inglesa. Por esta época, Livingston era el puerto principal de Guatemala sobre el Atlántico, y había en ese pueblo una colonia de alemanes y americanos, por lo que el reverendo Guillermo Bouters decidió radicarse por unos años en ese lugar para abrir la obra nazarena en inglés. Al mismo tiempo, trabajó en español, por lo cual se difundió por todos los alrededores del lago de Izabal hasta la frontera con Belice en San Antonio, Ceja. Richard Anderson y Annie Watson se trasladaron a Zacapa por el tren, donde disfrutaron de la naturaleza, degustando las frutas tropicales, como las deliciosas tunas que abundaron por esos lugares, además de los ricos mangos. Luego siguieron su trayecto. En 1905, en noviembre, llegan a Cobán, el lugar escogido por Dios para dar inicio al cumplimiento de la gran misión y la obra que les fue encomendada. Inician con la expansión del Evangelio en Alta Verapaz. Anderson inició visitas a lugares circunvecinos a la cabecera departamental. De esa manera, dio inicio a la obra de la Iglesia del Nazareno en el noroeste de Guatemala. Los Anderson son reconocidos oficialmente como los primeros misioneros de la Iglesia del Nazareno en Guatemala, radicados en Cobán, Alta Verapaz, 1905 a 1945. Siendo la principal característica de los misioneros el servir a los demás, brindaron ayuda social y educativa. En el año 1927, la misionera y enfermera Bessie Branstein abrió la Casa Nazarena de Salud en Cobán para atender las necesidades físicas de la población. Posteriormente, también atendieron la administración de la clínica la enfermera Estela Norton y doña Margarita de Birchers. Esta clínica prestó valiosos servicios médicos por varios años, pero fue clausurada cuando el gobierno y médicos particulares comenzaron a ofrecer variados servicios clínicos. En el año 1953, bajo la dirección de la enfermera misionera Evelyn Berhook, se abrió una clínica médica en Tucurú, Alta Verapaz. Colaboró con ella la señorita Celia Chong Mejía hasta su cierre en 1972. En el año de 1912 se fundó la primera institución educativa de la Iglesia del Nazareno en Guatemala y se registra con el nombre de Escuela Evangélica, fundada en Cobán bajo la dirección de la profesora Faye Watson. Dicha escuela cambió de nombre para denominarse Colegio de Señoritas, pues su énfasis fue servir a la mujer en el campo educativo. Posteriormente, la Iglesia del Nazareno también pudo obtener los recursos humanos y económicos para dedicarse a la educación de jóvenes varones, quienes también tenían necesidad de instrucción y educación con orientación cristiana. Para ello llegaron a Cobán el reverendo Ira Tre y señora, registrándose que después de múltiples preparativos, el 15 de enero de 1921, quedó debidamente organizado el Colegio Nazareno de Varones bajo la dirección educativa de la profesora Sarah Cox. Ambos colegios se fusionaron en uno solo
y como consecuencia de ello surge una sección de estudios secundarios. Lamentablemente, solo duró una década. La señorita Eugenia Phillips, siendo la directora del Colegio Nazareno de Señoritas, principió con algunas alumnas un estudio bíblico semanal de carácter voluntario, que duraba 1 hora y media. Este estudio despertó el interés en otros educandos y en personas particulares. El interés mostrado por los alumnos motivó clases bíblicas más frecuentes, formales y sistematizadas. Este estudio formal motivó en 1923 a la señorita Sarah Cox, directora del Colegio Nazareno de Varones, a organizar formalmente el Instituto Bíblico Nazareno. Y viendo la necesidad de tener una institución que formara pastores para seguir con el evangelismo, y gracias a las ofrendas de cajas de alabastro, se tuvo el privilegio de que en Cobán se construyera el primer edificio con fondos de esta ofrenda, dada por los nazarenos de todo el mundo. Desde sus inicios, el Instituto Bíblico Nazareno ha cumplido con su misión de formar pastores, de donde egresó la hermana Josefa Juárez de García, quien fue la primer mujer en ser ordenada presbítero. Ella fue esposa del reverendo Juan García Mendoza. Los viajes evangelísticos eran a pie o a caballo. Recorrían la verde Verapaz los misioneros, acompañados de los pioneros nacionales que habían aceptado el Evangelio, llegando a los lugares más remotos de nuestra Verapaz. Como producto de la labor evangelizadora realizada por los misioneros John Thomas Butler, su esposa Mary Magdalena Hertenstein de Butler, Ricardo Anderson y su esposa Annie Maud Watson de Anderson, y con la importante participación de los primeros nacionales, se lleva el mensaje del Evangelio a apartados rincones del departamento como Cobán, Chaal, Lanquín, Carchá, San Cristóbal, Campur, Taptic, Chamelco, Senaú y La Tinta. En cada lugar a donde fue llevado por primera vez el mensaje evangelístico, ocurrieron situaciones particulares. El Petén fue otro de los departamentos que recibió el Evangelio. Los misioneros Dean Hunter y su esposa Mabel de Hunter, quien al ser enfermera abrió una clínica médica en Petén para ayudar a la población necesitada. Junto con los hermanos Hunter, los esposos Alfonso Barrientos y Elvira de Barrientos, quienes fueron alumnos del bíblico y contrajeron matrimonio en una de las conferencias distritales, fueron también asignados a predicar en los municipios de Flores, San Benito, Santa Elena y San Andrés, en el departamento de El Petén. Los reverendos Guillermo Sedat y Guillermo Daneman tradujeron el Nuevo Testamento al quechí. Posteriormente hubieron traducciones al pocomchí y achí, al igual que muchos himnos que ahora son entonados en estas comunidades. Mientras
Mientras pasaban los años de estar evangelizando y predicando la buena noticia, se construyó el hermoso templo de la iglesia del Nazareno Central. En el año de 1940, pastoreando la iglesia de Cobán, el reverendo Ricardo Anderson recibe inspiración del cielo y con mucha visión futurística, digna de admiración, inicia la construcción del nuevo templo en la segunda calle entre Cuarta y Quinta Avenida de la Zona 4. El reverendo Ricardo Anderson ocupó su tiempo en la construcción del templo sin descuidar el pastorado, su oficina y redacción de literatura para las iglesias del Nazareno. La construcción del templo se terminó en un tiempo relativamente corto y se dedicó a Dios en el mes de marzo de 1945. Este templo ha sido el lugar de diversas reuniones eclesiásticas, tales como las asambleas distritales y conferencias distritales, las cuales eran motivo de celebración durante una semana, con actividades durante todo el día, y se finalizaba con servicios evangelísticos por la noche. Dentro del trabajo que se realizaba, se contaba con la valiosa colaboración de las hermanas de San Juan Chamelco, quienes eran las encargadas de los alimentos para todos los asistentes. Se puede decir que Cobán es la cuna del Quetzal y de la Monja Blanca, pero también lo es de la iglesia del Nazareno, ya que de aquí salió para toda Guatemala, Centroamérica, sur de México y Belice. Gracias a Dios por los misioneros que emprendieron el viaje a estas tierras, sin conocer a nadie, solo confiando en Dios, y a los pioneros nacionales que, sabiendo el peligro que en estos tiempos representaba ser evangélico, tomaron la decisión de aceptarlo y predicarlo. En 100 años, el querigma evangélico en Guatemala ha sido envuelto en la histórica gracia proveniente de Dios, y en los años sucesivos seguirá siendo resguardado por vidas plenamente santificadas y dispuestas a ofrendar lo mejor de sí para la honra de aquellos que murieron en respuesta a su Dios y para gloria de ese Dios que les llamó, les amó hasta el último momento de su vida. Dios bendiga a la iglesia del Nazareno.